El domingo de la semana pasada terminé de almorzar cerca de la 1:30 de la tarde. Y justo en ese momento una amiga me envió un video acerca de un tema que estábamos hablando. Me levanté del comedor, me fui a sentar a mi sillón y comencé a ver el video que me habían enviado. No sé en qué momento me dormí. Estaba de lado con la cara hacia el respaldo del sillón, pero te juro que fue súper raro, porque empecé a sentir como cuando te pegan en la cabeza con un dedo índice. Mi hijo a veces tiene esa manía de hacerlo, pero cuando está con más gente, porque mi hijo es un niño TEA y tiene ese tipo de movimientos repetitivos. Yo pensé que era él y le dije que por favor parara, pero seguía y seguía. Le pedí que me dejara tranquila, pero esto hizo que ya no fuera solo un dedo, ahora sentía como si me estuvieran pegando con 2 dedos al mismo tiempo. Le repetí muy enérgicamente que se detuviera, pero me concentré y escuché que mi hijo se estaba riendo en el segundo piso, hablando con un amigo o amiga, no lo sé. Ahí me di cuenta de que no era mi hijo quien me estaba pegando. Y lo primero que se me vino a la mente fue que estaba soñando, así que empecé a pellizcarme con mi mano derecha el brazo izquierdo. Me pellizqué tan fuerte que empecé a sentir mucho dolor, pero no desperté. Llegué a pensar que quizás estaba soñando que me estaba pellizcando y que por eso no lograba despertar. Seguía sintiendo los golpes en mi cabeza y en ese momento me di cuenta de que no estaba soñando, porque escuché cómo mi vecina le gritaba a su perro que se le había arrancado. En eso quise girarme en el sillón para enderezarme, pero aún no pude. Alguien me estaba tirando el pelo desde el brazo derecho del sillón. Me lo tiraban hacia la pared, pero el sillón estaba a unos 20-25 centímetros de la pared y ahí no podía haber nadie. Me tiraban el pelo muy fuerte. El dolor era insoportable. Y fue ahí cuando me di cuenta de que no estaba soñando. Empecé a gritar el nombre de mi hijo, pero la voz no salía de mi garganta. Era imposible que estuviera soñando porque el dolor era demasiado. El miedo y el llanto se apoderaron de mí, no te voy a mentir. Esta ha sido una de las experiencias más feas que he vivido. Traté de enderezarme, pero cuando lo estaba haciendo sentí un dolor terrible en mi oreja. No podía mover mis manos y lo único que logré fue girarme de espaldas y quedé mirando hacia arriba, hacia el techo. Ahí fue cuando me di cuenta de que no había nadie al lado mío, pero seguía sintiendo que alguien me tiraba el pelo. Seguí tratando de levantarme del sillón, pero mi cuerpo no me respondía desde el cuello hacia abajo. En ese momento empecé a pedirle ayuda a Dios y sentí una energía muy grande que me ayudó a levantarme. Logré sentarme, pero también sentí que algo me rasguñaba el cuello, pero por lo menos ya estaba sentada. Me puse la pantufla izquierda y cuando me iba a poner la derecha no sé qué pasó. Perdí el conocimiento y recuerdo solamente un color gris. No puedo decirte que era una forma de color gris ni una nube gris o puntos grises. No, solo recuerdo el color gris. Cuando logré reaccionar y desperté, asumí que me había quedado dormida. Estaba sobre el sillón, pero mi posición era muy extraña. Mi cadera estaba colgando del sillón. Tenía las piernas abiertas y solo tenía puesta la pantufla del pie izquierdo. Lo más increíble de todo fue que cuando me senté aún sentía el mismo miedo. De hecho, grité de terror. Pasaron solo unos segundos después de despertarme y sentarme en el sillón cuando vi la hora y eran las 4:20 de la tarde. O sea, si desde la 1:30 de la tarde hasta esa hora hubiera estado en esa posición, lo más probable es que me hubiera caído. Como te dije, cuando me senté seguía sintiendo ese miedo terrible. Me temblaban las manos y sentía un dolor indescriptible por todo mi cuerpo, pero sobre todo en mi cuello. Ahí recordé que cuando me levanté por primera vez sentí un rasguño, así que me levanté. Fui a un espejo cercano y tenía una enorme marca de rasguño en el cuello. Salí al jardín de mi casa y llamé a mi mamá para contarle lo que me había pasado.
Ella me dijo que lo más probable era que lo hubiera soñado, pero era imposible. Tenía la marca del rasguño en mi cuello y mis brazos llenos de moretones por lo fuerte que me los había apretado. Desde ese día han pasado y siguen pasando cosas extrañas en mi casa. Mi teléfono tiene un sonido de silbido cuando me llega una notificación o un mensaje. Estaba cambiándome ropa muy temprano en el segundo piso cuando recibí un WhatsApp. Tomé el teléfono para ver quién lo había enviado y en ese mismo momento alguien silbó de vuelta en el primer piso. Pero yo estaba solo con mi hijo y él estaba durmiendo ahí en la misma pieza en la que me estaba cambiando ropa. Le mandé un audio a mi amiga que me había enviado el mensaje. Le conté lo que me había pasado y no sé por qué cuando terminé de hacerlo me acerqué a la escalera y traté de grabar hacia abajo, pero no vi ni escuché nada. No sé por qué lo hice, pero sé que fue un error. La semana pasada estaba hablando con un señor amigo por videollamada, por un tema de ventas. Estaba sentada en el jardín, hacia atrás de donde estoy sentada en este mismo momento. Estaba justo en la ventana y tenía las cortinas corridas, solamente cubría la ventana el visillo y este caballero me preguntó con quién estaba, que quién era la persona que estaba mirando por la ventana. Le dije que no había nadie ahí, que estaba mi hijo en la casa, pero que él estaba arriba en el segundo piso jugando y que desde donde estaba incluso podía escucharlo. Pero él insistía en que había alguien mirando por la ventana. En un principio no me atreví a darme vuelta y miré por la pantalla del celular y efectivamente había alguien detrás mío. Me di vuelta rápidamente y vi cómo se perdía entre las cortinas. Abrí la puerta y entré, pero ya no había nada. Esta es una historia que me contó mi padre. En el terreno de mi abuela habían dos casas. En la principal vivía mi abuela y en la del fondo vivían mis padres. Mi papá, siempre que llegaba del trabajo, lo primero que hacía era pasar a la casa de mi abuela a saludar a su familia. Pero esa noche, cuando llegó a saludar, encontró a mi mamá llorando en la casa de mi abuela. Ella intentaba calmarla, pero no podía hacerlo. Mi papá le preguntó qué le había pasado y ella con mucha angustia le dijo que en la casa había una mujer de blanco y de pelo muy largo. Horrible. Decidieron ir a ver si alguien había entrado a la casa. Revisaron y estaba todo normal. No había ninguna mujer dentro de la casa. Mi papá pensó que solo había sido su imaginación. Tiempo después, mi papá una noche fue al baño y encontró el piso húmedo y las sillas tiradas en el suelo. Le pareció todo muy raro, pero limpió y volvió a dejar todo en su lugar. Obviamente no quiso decirle a mi madre lo que había pasado para que ella no se asustara. Días después pasó lo mismo. Mi papá llegó y encontró a mi mamá llorando. Ella le dijo que había visto a la misma mujer desde un tiempo atrás y que no quería volver a la casa. Así que mi padre tomó la decisión de dejar todo tal cual estaba en su casa y cambiarse a la casa de mi abuela. Una noche en una fiesta familiar, mi papá salió al patio a fumar. Estaba todo tranquilo cuando de repente miró hacia la casa de atrás y en una de las ventanas vio a la mujer por unos segundos, pero desapareció como si se hubiera caído al suelo. Mi papá salió corriendo a decirle a la familia lo que había visto. Fueron a ver, pero no encontraron a nadie, así que la familia siguió con la fiesta como si nada hubiera pasado. En esa misma fiesta, a unos tíos se le hizo tarde y decidieron quedarse en la casa de atrás. Mi tía no quería quedarse porque tenía miedo, pero mi tío le dijo que no se preocupara, que no pasaba nada. Él se durmió casi de inmediato, pero mi tía no podía. Sentía que en cualquier momento se podía aparecer la mujer. Pasó cerca de media hora y mi tía empezó a escuchar como si alguien estuviera lavando la loza.
y al mismo tiempo como si alguien estuviera moviendo los muebles, pero en la casa no había nadie más que ella y su marido. Mi familia decidió llamar a una mujer que sabía de temas paranormales. Ella les dijo que si tocaba la pared de la casa y la sentía caliente era porque había algo negativo en ella, pero que si la sentía normal era porque no pasaba nada. Ella tocó la pared y la sintió caliente, pero muy caliente, y les dijo que lo mejor que podían hacer era irse lo antes posible de esa casa, y eso hicieron. Esto fue hace como 8 o 9 años atrás. No lo recuerdo bien, pero fue para una Navidad. Esa noche con mi mamá fuimos a pasar la Navidad con mi familia, mi abuela, mis tíos, acá cerca de Quillota. Pero después de la cena y de abrir los regalos, había quedado de verme con un muchacho que andaba en ese entonces. Él vivía en un cerro acá en Quillota. Mi mamá me pidió que me quedara, que ya era muy tarde, pero le respondí que ya me había comprometido y que además ya me estaban esperando. Cerca de las 12:30 de la noche tomé el auto, partí rumbo a Quillota y después de 15 minutos ya estaba fuera de la casa. Como te dije, el muchacho vivía en un cerro y justo enfrente de su casa había una barrera de contención, porque no había nada enfrente, solo un acantilado. Cuando me estacioné afuera de la casa de mi ex, vi que en la barrera de contención había un hombre apoyado en ella y estaba mirando fijamente a la casa de mi ex. Me pareció rarísimo porque era muy tarde y además justo el poste que está en ese lugar no alumbraba mucho, así que no podía distinguir sus facciones. Lo que sí pude ver fue que el hombre tenía puesto un pantalón como de jeans y una chaqueta, pero lo que nunca he podido olvidar es que estaba usando un sombrero de ala ancha, igual a los que ocupan los guasos. Se me hizo muy extraño. En eso tomé mi celular para avisarle a mi ex que estaba afuera y que me abriera el portón. Volví a mirar hacia la barrera y el hombre no estaba. Fueron solo un par de segundos entre tomar el celular y marcar el número de mi ex. Pero cuando levanté la vista, el hombre había desaparecido. Busqué por todos lados y no se veía por ninguna parte. Mi ex me abrió el portón, entré al auto y le conté lo que pasó. A él también le pareció muy extraño, tan extraño que le avisó a su familia y todos salieron a mirar pensando que alguien podría meterse a robar a su casa, pero no andaba nadie en la calle. Nadie. Fue como si se hubiera desaparecido por arte de magia. Como a las 3:30 o 4 de la mañana golpearon la puerta. Con mi ex nos despertamos y fuimos a abrir. Era su abuela. Venía a avisarnos que a su hijo, el tío de mi ex, lo habían encontrado muerto, supuestamente ahorcado en el norte porque él trabajaba allá. Con mi ex quedamos muy sorprendidos y con el ánimo por el suelo. En eso él se acordó de lo que yo había visto y fue a buscar una foto. Cuando la vi, no lo podía creer. Era el hombre que estaba en la barrera. No había duda de que era él porque en la foto estaba vestido tal cual como yo lo vi unas horas antes. Finalmente concluimos que lo más probable es que el caballero haya venido a despedirse o a avisar que algo le había pasado. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.